¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a los videos de programación Perl, MySQL y Apache. El día de hoy vamos a ver la parte de la base de datos de MySQL. ¿Qué necesitamos? Básicamente lo que necesitamos es tener MySQL instalado. Necesitamos ya tener creada una base de datos y necesitamos un usuario y un password en MySQL con el cual vamos a poder manipular la base de datos que ya creamos. Ok. Bueno, para esto vamos a revisar aquí si ya tenemos MySQL instalado y si está arriba el proceso de MySQL. Si se fijan, aquí ya tengo arriba el proceso de MySQL, ¿ok? Entonces yo ya lo tengo instalado. Lo que voy a hacer es conectarme, MySQL -U, el usuario que tengo yo aquí es root, -P, enter, y aquí voy a poner el password. Ok, entonces aquí el comando show databases es el comando que nos permite ver las bases de datos que tenemos creadas en este servidor de MySQL. Voy a crear una base de datos nueva. Create database curso. Ya la base de datos está creada. Lo revisamos y aquí tenemos ya nuestra base de datos creada. Ok, bueno, ahora lo que hay que hacer es entrar a la base de datos de MySQL para poder crear el usuario con su password, el cual será el único usuario que va a tener permisos para poder accesar a esta base de datos de curso. Para eso le ponemos el comando use MySQL para entrar a la base de datos de MySQL. Si se fijan, aquí ya dice leyendo información de las tablas y ya nos dice que aquí nos conectamos a la base de datos de MySQL. Vamos a ver las tablas con el comando show tables, y las dos tablas que nos interesan es la tabla de usuarios y la tabla de DB, que es donde están los permisos de las bases de datos que existen, y aquí es donde vamos a crear el usuario. Entonces le damos select asterisco from user. Aquí ya tenemos varios usuarios creados. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente: vamos a insertar. Lo que tenemos que revisar básicamente es la parte del host, el usuario y el password. Todos los demás permisos deben de quedar con una N de no. Ok, entonces vamos a insertar dentro de la tabla user, y entre paréntesis vamos a poner host, user y password. Host, user, password. Values, aquí vamos a insertar los valores que van a tener. Como son valores de tipo carácter, tienen que ir entre comillas simples. Entonces el host va a ser curso MVT, perdón, el host va a ser localhost porque solamente localmente va a aceptar conexiones a la base de datos. Si quisiéramos que aceptara conexiones desde algún otro lado, aquí se pondría la IP de la red de donde está recibiendo conexiones o de un servidor. Aquí vamos a poner el usuario y el password. Aquí en la parte del password le vamos a poner la palabra password, y aquí vamos a poner curso 123. Esta palabra password nos sirve para encriptar el password y que se vea de esta manera. Este tipo de encriptación nos da seguridad en caso de que alguien pueda tener acceso con este usuario a esta información, no sabría cuál es este password encriptado. Entonces dice que el query fue exitoso. Vamos a revisar y aquí tenemos localhost, el usuario y el password, y todos los permisos en no. Ok, bueno, ahora vamos a revisar la parte de
de la tabla de base de datos. Ok, entonces aquí hay que agregar desde qué host a cuál base de datos se va a conectar y cuál es el usuario que se va a conectar. En este caso nuestro usuario es curso MBT. Okay, entonces vamos a hacer lo mismo, insert into db. Aquí vamos a insertar en host, en db, en user. También vamos a insertar valores yes en los permisos de seleccionar información de la base de datos, en los permisos de insertar información en la base de datos, permisos para actualizar información en la base de datos y permisos para borrar información en la base de datos. Values. Aquí vamos a poner como es simple, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ok. Entonces aquí sería el host, sería localhost. La base de datos, nuestra base de datos se llama curso. El usuario que se va a conectar es curso MBT. Los permisos para seleccionar información en esa base de datos vamos a ponerle yes a los 4. Okay. Se inserta correctamente el registro, lo revisamos y aquí está. Localmente hacia la base de datos de curso, el usuario de curso MTB tiene permisos para seleccionar información, insertar, actualizar y borrar información. No tiene permisos para nada más. Ok, entonces ya lo único que tenemos que hacer aquí es poner el comando flush privilege para que se apliquen todos estos cambios que hicimos, y de esa manera, si nos salimos de aquí y ahora sí nos conectamos con el usuario curso MTB y el password curso 123, te fijas, ya tenemos acceso. Aquí podemos darle show databases, ¿sí? Y solamente nos aparece nuestra base de datos a la cual tenemos acceso. Entonces le damos use curso, estamos dentro de nuestra base de datos de curso, show tables para ver cuántas tablas tenemos. Como no tenemos ninguna, no nos va a aparecer nada. Entonces de esta manera ya tenemos el acceso, ya tenemos MySQL instalado, ya tenemos la base de datos creada y tenemos el usuario de MySQL. Ok, en la siguiente sesión vamos a ver cómo nos vamos a conectar desde nuestra aplicación web hacia la base de datos. Esto sería todo por el día de hoy. Muchas gracias, hasta luego.